médicos y los maestros, porque todos sus reclamos se canalizan por la práctica de dejar sin servicio a los más pobres. No es que la culpa sea solamente de los médicos en este caso, también del gobierno, es evidente. Pero son los dos. El gobierno debería cumplir los compromisos que firmó con los médicos. Debería hacerlo, es inexcusable que no lo haga. Ahora, los médicos que tienen razón en la mayoría de sus reclamos, su método de lucha no debería ser dejar a los pobres sin atenciones médicas. Es la misma crítica que le hemos hecho siempre a la ADP, que todo se resuelve dejando a los hijos de los pobres sin enseñanza. Y en un mundo tan competitivo como el actual, esta globalización, que usted para acceder a un puesto posiblemente tiene que competir con un japonés, con un islandés, con, en fin, una gente de cualquier país del mundo donde hay educación y donde todo eso se respeta. Entonces, los más perjudicados son los pobres, porque los hijos de los que tienen recursos económicos van a escuelas privadas donde no se suspenden clases. O van a clínicas y hospitales. O van a clínicas y hospitales, sí, exactamente. Entonces, el problema es que la víctima siempre es el pobre. Por cierto, que el genial caricaturista Cristian Hernández del periódico El Día, del tocayo periódico El Día, saca hoy una caricatura que expresa eso de una manera, mírenla ahí, la razón es mía y las consecuencias son mías, dice el pobre que está cavando su fosa. Para que ustedes tengan una idea, para una persona pobre conseguir una cita médica en un hospital no es fácil. Para una consulta médica, y si es para un procedimiento, si es para una operación, eso no es nada fácil. Al pobre se la ponen en China. Y entonces, aquí hay gente en los hospitales. Si usted va a cualquier hospital, ahora mismo va a encontrar gente de muchísimos lugares fuera de la ciudad. Gente que viene de lejos, porque tiene la cita ese día. Óigame, ¿y qué frecuente es que tenga que devolverse porque hay un paro? Eso no puede ser. Nosotros entendemos que los médicos merecen mejores condiciones de trabajo. Pero primero, los pobres merecen atención médica. Oye, yo creo que nada mejor que esa caricatura de Cristian, se la podemos poner de nuevo para mostrar realmente a dónde han llegado las cosas. Ambos sectores han llegado a un punto de no retorno, donde cada uno quiere demostrar que tiene la razón, tanto los médicos como el gobierno, y han demostrado ser bastante testarudos y tosudos los dirigentes de ambas partes. Uno se pregunta en qué momento se va a convocar a una reunión con los mediadores del pacto que tardó 8 meses en ser firmado, un pacto que contempla múltiples puntos, no solamente el tema del aumento salarial, sino una mejora de las condiciones de trabajo y de la atención hospitalaria, y que costó mucho esfuerzo a diferentes sectores que pasaron meses reuniéndose por horas de trabajo en diferentes encuentros que fueron canalizados por la Universidad Católica de Santo Domingo a través de su rector, y en ese diálogo también participó como mediador el rector de UNIBE, que a su vez es médico, el doctor Castaño Guzmán. Fueron dos de los principales mediadores en este diálogo, en el que participó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, así como las cabezas del sector salud en el gobierno y las cabezas del sector salud por parte de la clase trabajadora. No solamente los médicos, también discutieron con las enfermeras, con los bioanalistas, con todo. 8 meses de seguimiento, según el cálculo que hacen algunos de estos sectores, en los que los medios de comunicación, la sociedad entera estuvo dando... digamos que leyendo, identificando paso por paso cada uno de los puntos sobre los que ellos llamaban la atención de las autoridades. ¿Cómo es posible que el Colegio Médico diga que a principios de septiembre
llamó la atención de las autoridades y se convocó a una reunión en las oficinas del 911, donde participó Gustavo Montalvo, y donde ellos le plantearon los reclamos que están haciendo al día de hoy con la paralización de los hospitales y que no haya una respuesta formal. Algunos entienden que la respuesta es la que ha estado dando el director del Servicio Nacional de Salud, que el Colegio Médico no tiene razón, que el punto 5 de ese acuerdo se debe interpretar como lo dice el gobierno, y ahí se cerró la discusión. Evidentemente el Colegio Médico no está de acuerdo con esto y estuvo esperando una respuesta formal que se supone que debió ser a través de otra reunión donde se le indicara cuál había sido la conclusión tras identificar que hay una diferencia en la interpretación de uno o dos puntos de ese acuerdo. Y para que ese resultado sea confiable y creíble para las partes, sería importante involucrar en ese encuentro a los mediadores, que fueron las personas que desde afuera, como sector externo, facilitaron la conversación entre los dos. Yo creo que tienen que resolver esto ya. Tampoco podemos comprender que asuntos burocráticos permitan que haya gente trabajando por 3 y 4 meses sin cobrar un centavo. Ninguno de ustedes lo haría, ninguno de ustedes trabajaría desde que se avance el segundo mes y a usted no le hayan pagado. Uno no lo puede comprender ni lo puede justificar ningún trámite administrativo que a una persona sí le puedan organizar todo para que cumpla un horario de trabajo, pero no para pagarle el dinero. Eso es incomprensible. Mucho menos que pasen 3 o 4 meses de gente que tiene sus propios compromisos, que tiene que llegar, lo mínimo es que tiene que llegar desayunado todos los días a su trabajo, con ropa limpia, con un uniforme, a atender gente, a atender a otras personas, que en este caso son pacientes, que necesitan de una atención mucho más delicada. Mal comido no piensa. Eso es una frase muy común en este país. ¿Cómo una persona que tenga 4 meses sin cobrar puede llegar tranquilo a atender enfermos? Entonces, el gobierno dominicano tiene que darle una respuesta a los médicos residentes, porque el del aumento es un tema. Esa gente tiene una discusión importante, que en base al acuerdo entiende que se le debió pagar más de lo que se le ha ofrecido a esta fecha. Eso es un punto. Pero esos médicos por lo menos están cobrando y tienen una discusión abierta. Pero el que no ha cobrado por 4 meses, es un poco difícil exigirle que siga yendo a trabajar. Un poco difícil eso. Porque, ¿y por qué ellos tienen que creer en que el gobierno le va a pagar mañana? Pero además, tienen familia, tienen que pagar transporte, tienen que alimentarse, tienen hijos que mantener. ¿Por qué el gobierno no ha resuelto este tema administrativo? No hay justificación, que los trámites burocráticos son largos, que el examen que se le da a esos médicos residentes debería aplicarse antes, lo que usted quiera, pero no puede ser que se resuelva fácil el ingreso a un hospital y que sea tan difícil la segunda parte, que sea pagarle. Entonces, lo que esta sociedad está esperando es que se convoque a un diálogo. Tiene que haber una reunión donde esta situación se resuelva, que los pacientes no pueden seguir pagando las consecuencias de esta discusión y ambas partes tienen que estar dispuestas a acatar la decisión de esa reunión, que debe ser concluyente. Está escrito en español. Entonces, alguien no está interpretando las cosas de manera adecuada. Una sola reunión puede resolver este problema. Convóquenla. Ambos lados han dicho que están de acuerdo con un diálogo. El gobierno habló de contratar abogados porque se está poniendo esto de moda. No. Ahí hay personas de prestigio en las que ustedes confiaron para que sean mediadoras. Entonces, siéntense e identifiquen qué significa esa homologación de salarios y a partir de ahí acaten la decisión final de ese único encuentro, que es lo que hace falta. Punto. Mira, volviendo al caso anterior, ahora veo un tuit que pone Robinson Díaz reproduciendo un tuit del hoy asesinado abogado Junior Ramírez. Ah, usted está volviendo al del asesinato. Sí. Okay. En ese tuit, que vamos a ver si lo ponemos ahora, Junior Ramírez dice textualmente: abogados denuncian secretaria de oficina privada de juez John Giuliani cobra por nómina del Tribunal Superior Electoral. Sí, era una denuncia que le había hecho previamente. Y ayer ese tuit, la verdad es que ese tuit de John Giuliani incluso
lo pone a él en la mira, porque con las declaraciones que él puso, porque un tuit hoy en día es utilizado, se considera una declaración. Claro. Cuando un presidente pone un tuit, se toma como una posición oficial de esa persona. Él se coloca en la mira, porque lo que dice es que como Junior Ramírez apuntó o formó parte de una supuesta trama para atacar a los jueces del Tribunal Superior Electoral, entonces eso podía traer como consecuencia que lo asesinaran, aunque él habla de sus amigos del bajo mundo, ¿verdad? Que es un tuit bastante cruel, bastante cruel. Uno tiene que preguntarse si entonces él entiende que a los primeros que hay que investigar es a los exmiembros del Tribunal Superior Electoral. Yo no me atrevería a asegurar eso, pero eso es lo que se infiere de lo que él escribió originalmente. Y el segundo tuit que puso, intentando aclarar las cosas, simplemente es una justificación después de que muchísima gente lo atacó y dijo que cómo era posible que a una persona de su nivel se le ocurriera escribir semejante barrabasada, por no utilizar ningún otro término, para atacar la trayectoria de una persona que había sido asesinada. Y es cierto, Junior Ramírez había había publicado este tuit hace un tiempo, donde había hecho una denuncia relacionada con el juez John Giuliani. Mucha gente dijo, bueno, pues por esto es que Giuliani entonces habla de Junior. Pero este es un crimen horrendo, que tiene que ser investigado. Las autoridades hasta anoche tenían muy poca información. La familia del abogado Ramírez fue interrogada o entrevistada, probablemente sería el término más adecuado, por el DICRIM, que está al frente de esta investigación. Se encontró sangre, ustedes lo veían en el reportaje de Telenoticias y no queremos mostrarlo de nuevo, pero sí que había algunas pertenencias y había sangre al lado, en la parte de afuera del río, al lado de donde fue posteriormente encontrado su cadáver tapado. Las condiciones en las que apareció este cadáver permite que se den muchas lecturas, porque estamos hablando de un cuerpo atado a 2 blocks con una cadena y un candado puesto, y además una manta encima, evitando que fuera, o intentando evitar que se descubriera de primera mano. Es un crimen, habría que determinar incluso si hay posibilidades de identificar el vehículo en el cual fue sacado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y bajo qué condiciones. Es lamentable que se haya publicado y se haya informado que las cámaras de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no están funcionando y aparentemente, según publica un medio de comunicación nacional, las cámaras de la calle en los alrededores de la UAS por lo menos no estaban funcionando tampoco. Lo que llama la atención, porque hasta ahora, qué conveniente para los criminales. Hasta ahora las cámaras del 911, que han sido colocadas como cámaras de vigilancia en casi todo el Distrito Nacional y en varios puntos del Gran Santo Domingo y otras provincias, están permitiendo darle seguimiento a investigaciones como estas, que pudiera el uso de estas cámaras pudiera ser beneficioso por lo que hemos dicho anteriormente. El vehículo de este profesor universitario y abogado, presidente del CONA, estaba frente al edificio del NU, que así es como lo conocen, nueva universidad, nueva unidad, que es uno de los edificios de la UAS, los uasdianos lo conocemos como el NU. Apareció su teléfono dentro del vehículo. Eso es importante, se habla incluso de hasta 3 teléfonos, pero por lo menos tenemos confirmado uno a través de las autoridades. Entonces, habría que determinar en qué circunstancias salió o fue sacado de la universidad, si se montó de manera voluntaria en un vehículo o si lo sacaron. Y nada de esto se tiene información. ¿En qué casos estaba involucrado? Incluso Telenoticias tenía reportajes recientes de él, de hace una semana más o menos, cuando estaba dándole seguimiento al caso del Banco de Reservas y la denuncia relacionada con el cambio de imagen de esta institución bancaria. Se había involucrado en denuncias importantes sobre casos de corrupción. Fue cuestionado cuando el CONA decidió someter a la justicia a Víctor Díaz Rúa junto con el empresario Abunabá por el asfaltado de calles, y estaba pidiendo informes de obras públicas sobre la manera en que se hizo el contrato con el petróleo de Abunabá, y luego el CONA decidió retirar
esa denuncia, entendiendo que la información que se le ofreció, según sus declaraciones, fue suficiente para hacer ese retiro. En ese momento la organización fue cuestionada, pero estuvo haciendo denuncias de múltiples casos relacionados con gobierno, con corrupción, además de casos particulares. Así que vamos a ver hasta dónde avanzan las investigaciones del DICRIM, que es el órgano de la Policía Nacional que tiene en sus manos obtener los detalles y determinar quién está detrás de este cruel asesinato. Unos criminales se llevaron de manera horrenda la vida de este joven abogado y su familia no lo va a tener de nuevo, pero lo que corresponde ahora es que se haga justicia y ojalá que el Ministerio Público y la policía tengan éxito en la investigación de este crimen.